¿cómo están? Soy Mario Ramírez, gerente comercial de Apsorat. Un gusto saludarlo hoy día. Bueno, comentarles que Apsorat es una empresa de teleradiología. Participamos hace 9 años en la industria nacional. Tenemos clientes que están en regiones, tanto públicos como privados, y contamos con un staff de 190 profesionales radiólogos. Estamos entonces muy contentos de inaugurar la primera ponencia y una serie de instancias de conversación para poder alinear criterios, compartir conocimientos, recoger dudas, partiendo por los profesionales que participan de la toma y los exámenes de ecografía. Profesionales muy importantes para nosotros, por lo tanto les doy la bienvenida y este es el primer ciclo de una serie de ponencias que vamos a desarrollar durante estos próximos meses. Y por eso le hemos pedido también a nuestros amigos de Innova que nos acompañen en este proceso. Bueno, con todo esto los invito entonces a participar activamente en este proceso. Hemos puesto la mejor de las vibras, hay un equipo detrás que ha estado apoyando el desarrollo de esta instancia. Creemos que va a ser una jornada muy positiva para todos los participantes y nada, pues mandarles un abrazo grande y que disfruten de esta jornada. Mucha suerte, gracias. Hola, hola, bienvenidos aquí a lo que es la primera masterclass de Apsorat en colaboración con Innova Formación Continua. Que a quien están viendo en pantalla en este momento es a Felipe Pineda, yo soy director académico de Innova Formación Continua, y tenemos a Francisco Yáñez, que es nuestro especialista del día de hoy. La modalidad va a ser que Francisco les va a presentar la masterclass directamente, y ustedes en la caja de comentarios de YouTube pueden ir dejando los comentarios y las preguntas que tengan a lo largo de la clase, y al final de la clase vamos a ir proyectándolas en la pantalla para que Francisco las vaya respondiendo. ¿Cómo está, Francisco? Todo bien, muy bien. Saludos a todos. En honor al tiempo aquí, yo creo que ya vamos a comenzar, así que yo me voy a quedar tras bambalinas. Comienza a compartir la clase, la pantalla por mientras. Mientras le comentamos a la gente que la idea es que vayan haciendo sus preguntas, todas las consultas que tengan, las preguntas van a ser respondidas al final, y los dejo aquí con el especialista ya a quien quieren escuchar, que te quieren escuchar a ti, a mí no. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Francisco. Yo soy tecnólogo médico especializado en ecografía hace varios años y se me ha dado la oportunidad de dar esta charla con el objetivo de promocionar también y que puedan conocer la empresa Apsorat. Apsorat es una empresa de teleradiología de varios años donde trabajamos varios tecnólogos médicos. Por lo mismo se interesaron en que pudiéramos hacer algún nivel de mejora o un aporte social educacional. Lo que vamos a hablar hoy es sobre la técnica ecográfica del Doppler venoso enfocado en la trombosis venosa profunda. La siguiente clase va a ser de varices. Entonces, esta clase va a estar enfocada principalmente al aspecto técnico de la trombosis venosa profunda, que nos compete como tecnólogos médicos. Vamos a hablar del sistema venoso normal, también del patológico. Vamos a ver un mapa conceptual sobre el examen, donde vamos a detallar anamnesis y exploración. Vamos a sugerir un protocolo y vamos a ver algunos problemas típicos. El Doppler venoso como solicitud, examen Doppler venoso, siempre va a abarcar el estudio de la trombosis venosa. En algunos casos se va a solicitar como complemento la evaluación de la insuficiencia venosa, pero para este curso, o sea, para esta clase, la primera, vamos a hablar solo de la TBP, que es la abreviación. ¿Cuál es la importancia del aspecto técnico dentro del examen? Bueno, es porque las imágenes correctas van a ser las que van a hacer registro de la normalidad, ¿ya? Tanto lo patológico como lo normal tienen que quedar muy bien registrado para que el radiólogo pueda interpretar de forma correcta el examen. Este registro de hallazgos también, ya como acabo de decir, también es importante hacer el registro de los hallazgos patológicos para poder caracterizarlos y así evitar recitaciones por imágenes dudosas y también evitar que en algunas situaciones médicos tratantes consideren que el examen no es de calidad y le pidan al paciente realizárselo en otro centro. Y esto va a implicar pérdida de tiempo de diagnóstico y también gastos extras para el paciente, etc. Sistema venoso normal. Bueno, conocemos que la vena es un tubo que
contiene, o sea, que en su interior existen las válvulas que están compuestas por dos valvas y van a permitir el flujo unidireccional de la sangre. Ecográficamente, la vena se ve anecogénica, o sea, se ve negra, va a tener una pared fina y va a presentar flujo al Doppler color, que es debido al movimiento de la sangre. Anatómicamente, si vemos un corte de un muslo, podemos hacer un zoom a una zona para ver lo que corresponde a la distribución de las venas del sistema venoso superficial y profundo. Acá, este es el esquema que yo quiero representar en la organización de las venas, pero para que se orienten, esto es la piel y esto es la fascia, lo que recubre el grupo muscular. Debajo de esta fascia muscular va a estar el sistema venoso profundo y por sobre esta línea va a estar el sistema venoso superficial. En más detalle, vamos a tener, y aquí se vuelve a repetir, esto es la piel y esto es la fascia, vamos a tener la red primaria, que son las venas de mayor calibre, que llevan la mayor cantidad de sangre y van a estar en el espesor muscular por debajo de la fascia. Luego viene el sistema venoso superficial, red secundaria, que va a estar por sobre la fascia, pero entre medio de lo que es una lámina membranosa, que se conoce habitualmente como el espacio safeno. Superior, o sea, por encima de esta lámina membranosa va a estar la red conectora terciaria, donde están las venas perforantes y las comunicantes, y también existe una red cuaternaria, que es una comunicación de las mismas venas del sistema secundario, de la red secundaria. Como nos interesa hablar de la trombosis venosa profunda, hay que reconocer las venas que participan de este diagnóstico. Las venas, por un tema anatómico, se distribuyen de abajo hacia arriba y confluyen, pero para efectos prácticos las vamos a enumerar o a nombrar de arriba hacia abajo. Tenemos la vena femoral común, vamos a tener la confluencia de la vena femoral profunda y la superficial, bueno, la vena femoral, la vena poplitea, la vena peronea, la vena tibial posterior y el tronco tibio peroneo. Y en algunos casos vamos a tener que revisar también las venas plantares, ya que es la continuación de la vena tibial posterior, debajo del malleolo. También, bueno, aquí podemos ver las venas del sistema superficial, que era la red secundaria, que como les dije, estaba cubierta por una lámina membranosa o también conocido como el espacio safeno, y este sistema se va a comunicar en algunos puntos con el sistema venoso profundo, y van a ser lugares fundamentales de estudio, porque en el caso de una trombosis, aunque comprometa el sistema superficial, que en general no tiene mucho problema con este diagnóstico, cuando se acerca al sistema venoso profundo, sí se considera una trombosis venosa profunda, ¿ya? Bueno, aquí tienen una visión de la extensión del sistema venoso superficial, que es la vena safena mayor y la menor, o vena safena interna y externa, como se usa mucho en el lenguaje. Luego viene el sistema terciario, que son las venas comunicantes y las perforantes. Acá vemos una vena perforante, que es una vena que pasa la fascia y comunica el sistema superficial con las venas que van en el espesor muscular. Entonces, hasta aquí, ¿qué hemos visto? Que existe una importancia del aspecto técnico para que las imágenes sean representativas del diagnóstico o de la normalidad, y así evitar recitaciones por parte del radiólogo o a la vez evitar repetición de exámenes por los médicos tratantes. Hablamos de la anatomía básica de la vena, que era un tubo de paredes finas, compresible, que posee válvulas en su interior, permiten el flujo unidireccional de la sangre, y también vimos que estas venas se distribuyen en la extremidad inferior, en el sistema venoso superficial y profundo, y la separación esencial va a ser la fascia. Ahora veamos el sistema patológico. El sistema patológico, bueno, lo podemos ver desde dos enfoques. Como les dije al inicio, está la trombosis venosa y la insuficiencia venosa crónica. Para esta clase vamos a hablar de la trombosis venosa profunda. Y la trombosis venosa profunda es el tipo más frecuente de tromboembolismo venoso, que se produce cuando hay un coágulo en la sangre y obstruye el paso de ella. ¿Ya? Habitualmente, ahora nos estamos refiriendo a las extremidades inferiores. Un tema por epidemiología, es una enfermedad frecuente de 5 por 10.000 habitantes cada año, y que en el caso de nosotros como profesionales del área vamos a tener un poco sesgada esa percepción, porque van a llegar pacientes dirigidos al centro, y va a ser más de una trombosis si es que hacen Doppler durante la semana que van a ver al menos. Y es importante que esta trombosis quede bien evaluada, porque su riesgo mayor es la generación de un TEP, ¿ya? Y va a depender de dónde se ubique esta trombosis, si está
por sobre la rodilla o bajo la rodilla y va a cambiar este riesgo, siendo mayor a nivel suprapopliteo. ¿Y cómo se genera este trombo? Bueno, se tienen que dar 3 factores en conjunto, que es la tríada de Virchow, donde tenemos el estado de la hipercoagulabilidad, la estasia venosa, que es cuando la sangre se queda estancada, y el daño endotelial. ¿Y qué factores son los que favorecen esto? Bueno, en el caso hipercoagulable puede ser un tumor, un embarazo o también una trombofilia. En el caso de la estasis venosa puede ser por una insuficiencia venosa, los varices. En el caso de la lesión de la pared vascular puede ser por un traumatismo, un desgarro, etc. Y este es el mapa como conceptual que yo hice un resumen de lo que en clínica vemos a diario. Llega la solicitud del paciente, generamos la anamnesis con el paciente, hacemos la exploración. ¿Y qué pasa? Puede que no tenga TBP, se va para su casa, o hay TBP. Y esta TBP vamos a tener que evaluar si es aguda o subaguda, que lo vamos a ver más adelante, que son las que presentan mayor riesgo, o crónica. Si es crónica, el paciente no presenta riesgo y se puede ir también a su casa. ¿Qué pasa si es aguda o subaguda? Es importante obtener el informe del radiólogo. Y si este paciente está en taco o sin taco, bueno, en ambos casos igual sigue siendo peligroso, se tiene que ir a urgencia o con el tratante, y en el caso que incluso esté con anticoagulante, tiene que ir a urgencia o con el tratante igual, porque quizás sea necesario colocar un filtro de vena cava. Pues ahora vamos a hablar de la solicitud. Bueno, la solicitud del examen, como ven y como ustedes saben en la práctica, siempre son varias opciones. Tenemos sospecha de TBP, que puede ser por edema, después de una cirugía, por antecedente de trombofilia, porque el paciente hizo un viaje en avión largo y se le hinchó una pierna, puede ser por dolor, podemos evaluarlo incluso previo a vacunas. Han llegado casos con el tímero de alto, que es un detector de riesgo de TBP, puede ser por un control del TBP, un control programado, queremos ver la evolución, puede ser para dejar el tratamiento con los anticoagulantes, que en este caso hay que hacer un estudio completo siempre, puede ser preoperatorio, o también hay síndromes como el May-Turner, donde se comprime la vena ilíaca, producto, bueno, es un tema anatómico donde la vena se comprime y puede favorecer a la generación de trombo. Luego, cuando ya ingresamos al paciente, hacemos la anamnesis, es importante hacer preguntas y observar al paciente, o sea, ver si la pierna efectivamente se hinchó, a veces llegan con ambas piernas. Entonces, la verdad es que uno se puede acercar al diagnóstico, pero nunca tiene que bajar la posibilidad de que sí existe una TBP hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, habitualmente existe TBP en casos de pacientes con edema asimétrico o pacientes con antecedentes de TBP o con una TBP previa, que ya la vena al estar dañada se favorece la generación de más trombosis. Es importante revisar los exámenes anteriores porque tenemos que evaluar en el caso si ya hubo una TBP, dónde estaba, qué pasó, qué evolucionó. Tenemos que hacer idealmente ambas extremidades, o sea, a veces a menos que venga dirigido con una, se hace una, pero nunca me ha pasado que a veces uno hace una extremidad, la que solicitan, y luego ve la otra, y la otra sí tenía trombosis. Entonces yo prefiero dejar el examen completo. Bueno, preguntar si el paciente está con tratamiento anticoagulante, si tuvo una situación de riesgo, un viaje en avión, una cirugía, un desgarro del gastronemio también puede generar trombosis. ¿Le duele la planta del pie? Eso también es importante, porque el examen con protocolo genérico llega hasta el tobillo, pero no tenemos que olvidar que también existen las trombosis plantares, ¿ya? Y escuchar al paciente, porque el paciente a veces indica la zona de dolor y uno donde cree que no hay. Así que siempre hay que hacerle caso. Hablemos ahora de la exploración. Bueno, el estudio de Doppler, y bueno, en el caso del TDP, va a mezclar tanto el modo B, que son las imágenes en escala de grises, como la de color. Y el modo B, ¿qué me va a aportar? Me va a aportar el estudio de la compresión de la vena, que va a ser la técnica fundamental para descartar TDP en este modo. La morfología de los vasos estudiados, ver los signos de TBP en escala de grises. A veces basta que haya evolucionado un poco el trombo y con el aspecto yo ya detecto que hay un trombo.
ver los cambios inflamatorios, si es una trombosis aguda, y en el caso del Doppler vamos a evaluar la permeabilidad, o sea, que exista flujo normal dentro de la vena, las curvas espectrales que nos van a dar información sobre si hay un trombo craneal, que también lo vamos a ver más adelante, y evaluar la recanalización. Ahora un poco más profundo en modo B. Bueno, yo ya les dije que la compresión es esencial para descartar trombosis dentro de este estudio. ¿Y por qué? Porque la vena tiene una pared muscular fina comparada con la de la arteria, lo que favorece que en una situación normal esta se comprima completamente. ¿Qué pasa? Que en casos donde la vena tiene una porción de trombo, que puede ser quizás resto, etcétera, la compresión va a ser parcial. ¿Y qué pasa cuando la trombosis es completa? Aquí esto negro representa que el vaso está lleno de trombo, la compresión no existe, ¿ya? Como vemos acá, aquí se ve una vena normal y aquí se comprime, y así es como ustedes deben comprimir la vena completamente y dejar un registro al médico con una vena completamente dilatada y la otra con compresión. Entonces, para que esta imagen sea representativa y el doctor no tenga problemas, es importante que ustedes elijan bien el transductor, que elijan bien la ganancia, el rango dinámico, la penetración, etc. O sea, no basta solo con hacer una imagen sin compresión y con compresión, sino que es necesario de que esa imagen sea clara y visible para el radiólogo, porque quizás para uno es evidente, pero para el médico no. Por ejemplo, acá tenemos un error frecuente que es el flujo lento, y aquí la vena, como ven, no se ve negrita como en este caso. ¿Y por qué? Porque el flujo va más lento, genera otro tipo de eco, y la compresión es la única que me permite demostrar de que eso no es un trombo, sino que es flujo lento. El Doppler. Bueno, ¿qué es el efecto Doppler? Quizás algunos ya saben, y voy a ser breve, pero es la alteración, o sea, es la variación de la longitud de onda o de la frecuencia del haz emitido debido a la interacción de un elemento que se mueve, que en este caso son los eritrocitos, y según hacia dónde se muevan, o sea, el sentido me va a alterar la longitud de onda y voy a poder obtener la información de que ese elemento se acerca o se aleja del transductor. Y si se acerca, yo lo puedo ver en esto que es la escala de color. Si se acerca al transductor, me va a mostrar que es rojo, y si se aleja, me va a mostrar que es azul. ¿Ya? Eso es como... Y también el efecto Doppler depende del ángulo de incidencia, porque necesito que esa onda se enfrente a esta partícula que se mueve, porque si va perpendicular, la onda, por más que interactúe con esto, la onda se va a ir hacia otro lado, no va a volver al transductor. Y hablando del efecto Doppler, ahora los modos Doppler, hay más modos que este, pero los que necesitamos para la TDP es el color y el espectral. Y el modo color se ve así. Se ve un área que está delimitada por una caja donde la señal, debido al movimiento de los eritrocitos, va a generar un color. El color, como les decía, va a indicar si se aleja o se acerca del transductor, y por convención dejamos las venas azul y la arteria roja. Y el Doppler espectral es el registro de la velocidad de los eritrocitos en el tiempo, que en este caso está en el lado negativo, porque es venoso, es por convención, yo lo puedo dar vuelta, pero así es como lo mostramos. En resumen, un poco hasta dónde vamos. Hemos hablado de la definición de TBP en las extremidades inferiores como el problema más frecuente de tromboembolismo, como que es el coágulo de sangre. La importancia de la compresión. Bueno, también es importante recordar que el coágulo, como lo vimos en las imágenes, al principio es anecogénico, igual que el lumen de la vena. Por ende, en escala de grises puede que yo no sea capaz de diagnosticarlo. ¿Cuál es la única forma de demostrar que en su interior hay algo? Es generando compresión. Y gracias a que existe esta compresión, de que la pared venosa es mucho más blandita que la de la arteria, ¿ya? Entonces esto va a favorecer esta técnica. Y también hablamos del Doppler color y del Doppler espectral, ya como parte del complemento. Ahora vamos a detallar un poquito más del Doppler. Bueno, ya dijimos que el Doppler color tiene que ver con la permeabilidad para ver si existe flujo en el vaso, y también podemos evaluar recanalización. Y el Doppler espectral, que era para evaluar si había una estenosis proximal al punto que estamos evaluando, debido a que no logramos hacer una exploración adecuada hacia arriba.
Y todos estos parámetros Doppler, bueno, hay más parámetros que los vamos a hablar probablemente en la siguiente clase, pero los que tenemos que entender ahora son el PRF, que es la frecuencia de repetición de pulso, la dirección de la caja, la dirección y el tamaño de la caja, y en el Doppler espectral, la escala de velocidad, bueno, que es como el PRF, y la línea de base. ¿Qué es el PRF? Y esto antes de continuar, son parámetros técnicos. Es la frecuencia de repetición de pulso que se refiere un poco a la velocidad con la que el transductor interroga la sangre que va pasando y poder determinar la velocidad con la que va. Y un ejemplo, para que más o menos entiendan la idea, si yo tengo que hacer un registro de los autos que van pasando y yo miro de forma sincrónica cada vez que pasa un auto, yo voy a hacer un registro correcto. Voy a decir, pasó auto, luego vuelvo a mirar, pasa otro auto, vuelvo a mirar y pasa otro auto. ¿Qué pasa si yo miro más rápido, que sería como un PRF alto? Yo miro, pasa un auto, y antes de que pase el siguiente auto, vuelvo a mirar y yo digo, no hay registro. Pero no es que en realidad no venía un auto, sino que yo miré antes. Lo mismo en la siguiente situación. ¿Y qué pasa si yo al revés voy mirando muy lento? O sea, pasa un auto y yo no miro todavía. Digo, no hay auto, pero sí pasó un auto. Bueno, ¿a qué quiero llegar con esto? Que finalmente el PRF, cuando está errado, no es capaz de representar de forma correcta la velocidad con la que se mueven los eritrocitos. Y eso es fundamental para poder determinar, o sea, para poder encontrar la permeabilidad correcta y el vaso se llene de forma correcta y no generar información falsa. El color, bueno, el Doppler color es la representación gráfica del movimiento de todos los eritrocitos de un lado hacia otro, y según si se acerca o se aleja va a tener un rojo o azul, o distintas tonalidades dependiendo de la velocidad que lleve, ¿ya? Y va a permitir la evaluación de la permeabilidad y la recanalización, ¿ya? Bueno, volviendo un poco a la definición del efecto Doppler, dijimos que era la variación de la longitud de onda, ¿cierto? Ahora, para que yo vea esta variación de longitud de onda, lo ideal es yo enfrentarme al movimiento del haz emitido. Es como cuando cuando el carabinero está en la carretera, evaluando la velocidad del auto que viene, se pone enfrente. Entonces, la mejor señal que yo voy a obtener va a ser cuando el haz emitido se enfrente al movimiento del eritrocito, que en este caso sería esta dirección. ¿Qué pasa? Que en el cuerpo no es posible que introduzcamos un transductor para que quede enfrente al vaso. Entonces, el haz se angula electrónicamente para que intente enfrentarse al vaso. Entonces, lo que buscamos es que este vaso quede en el sentido del haz, como en el caso B, donde queda mucho más en sentido de la dirección del haz que A. Por ende, B va a tener un vector resultante de señal mayor. Por ende, o sea, vuelvo a repetir, es importante que esta caja esté orientada adecuadamente para no cometer este error, por ejemplo. Aquí la caja está orientada correctamente y me muestra que el vaso tiene permeabilidad, o sea, que hay flujo en su interior, lo que no pasa cuando la caja está al revés. O sea, yo puedo decir que quizás sí hay sangre, pero si el radiólogo ve esto, me va a preguntar si en esta zona existe trombo o no. Entonces yo no puedo dejar imágenes ambiguas, tienen que ser lo más representativas posible. Y también es importante que yo sea capaz de detectar si existe o no un flujo, porque hay flujos que son bajitos. Entonces, si yo coloco mal la caja, pierdo la oportunidad de detectar ese flujo. ¿Y cómo le explico al médico que este trombo, que inicialmente era agudo y que estaba oclusivo, ahora sí se está canalizando? ¿Ya? Entonces, quizá aquí podría haber angulado al otro lado, pero es importante detectar, o sea, angular bien la caja, como acá. En este caso va para allá y para allá. El Doppler espectral. Bueno, tenemos el Doppler color que evalúa la permeabilidad, y el Doppler espectral me va a ayudar a evaluar si hay un problema hacia proximal, hacia craneal. Lo detallo un poco más adelante. ¿Qué es el Doppler espectral? Bueno, y como les dije, el registro de la velocidad de los eritrocitos en el tiempo. Y según hacia dónde vaya, debido a que la velocidad es una magnitud vectorial, me lo va a graficar hacia arriba o hacia abajo. Y así se ve la vena femoral común cuando hacemos el registro del movimiento del eritrocito en ese punto. Pero, ¿qué pasa si esa curva de pronto yo la veo así, la veo plana, la veo de baja velocidad? ¿Qué está generando esto? Bueno, es probable que hacia craneal pueda existir la presencia de un trombo.
O sea, este trombo va a evitar que esta sangre, que naturalmente se mueve debido a la respiración, a los músculos, etc., va a evitar que esta sangre fluya naturalmente y va a generar este estancamiento, o sea, esta dificultad del paso y se va a ver plano. También esto lo utilizamos a nivel de la vena poplitea, porque el canal del aductor es difícil de evaluar en algunos casos. Entonces también podría representar, en el caso de que esté plana, la presencia de trombo a nivel del canal del aductor. Esta imagen que ustedes ven acá, yo lo que hice fue apretar el muslo y yo comprimirlo extrínsecamente y se genera la misma curva plana. Pero, ¿qué es importante? O sea, y esto es un factor técnico. Las venas habitualmente tienen duplicidad, o sea, van dos venas. Y yo puedo tener dos venas a nivel popliteo. Si yo quiero hacer o confiar en la evaluación de la fasicidad de la curva y decir, hacia arriba no hay ningún trombo, necesito evaluar ambas venas, ¿ya? Porque he visto exámenes donde se evalúa solo una en caso de duplicidad. Entonces, si ustedes quieren fiarse de esa técnica, tienen que evaluar ambas venas, si existen dos, ¿ya? Pero en lo personal, yo considero que lo mejor es la compresión. La compresión bien hecha, y si la hacen de caudal hacia craneal, van a abarcar básicamente toda la región poplitea. Entonces, como les muestro aquí en el ejemplo, van de abajo hacia arriba y hasta que se les pierda la vena hacia arriba, con eso es suficiente. Y esto es un complemento, mostrar que con un transductor curvo y el Power Doppler, que es una técnica que evalúa la energía de los eritrocitos y no depende de la dirección, también puedo mostrar permeabilidad de los vasos. Entonces les voy a hacer una pregunta antes de seguir. Dentro del estudio de TBP, ¿qué aseveración es falsa? La técnica de compresión es esencial para la evaluación de TBP, principalmente en agudas. La curva espectral es 100% fidedigna para descartar TBP en zonas proximales difíciles de analizar. La caja de color tiene una orientación recomendada para la mejor captación de señal. Y la trombosis del sistema venoso superficial puede considerarse TBP en algunos casos determinados. Bueno, eso ya lo vimos, así que espero que puedan responder. Ya, el protocolo. El examen tiene alta sensibilidad y especificidad, por lo mismo se pide bastante, y se realiza con el paciente sentado en la camilla. ¿Por qué es importante sentado? Porque eso genera una mayor presión en las venas y yo puedo demostrar en la imagen la dilatación y la compresión. Si el paciente se acuesta mucho, la vena no alcanza a dilatarse, como en el caso de las venas sólidas, por ejemplo, entonces no las puedo evaluar de forma correcta y tengo que utilizar también un transductor vascular, que en este caso va de frecuencia de 2 a 9, pero no olvidar que también yo puedo hacer una mezcla de transductores, puedo usar el curvo, puedo usar de repente para una trombosis un poquito más superficial, un transductor de mejor frecuencia, etc. ¿En cuál es el protocolo sugerido? Ustedes saben que no hay nada escrito así como con sangre, pero ¿qué sugiero? La vena femoral común, compresión sí o sí, para partir. El color puede ser opcional, pero el Doppler espectral sí. ¿Por qué? Porque con esa curva, y si se mueve correctamente, tiene buena velocidad y tiene fasicidad, y les doy el dato, o sea, yo en ese punto le pido al paciente tome aire para que la curva se vea claramente con fasicidad, me va a dar la información de que arriba hay o no hay alguna obstrucción. Esa obstrucción, como les decía, podría ser por un trombo o también puede ser un factor extrínseco, puede ser una adenopatía que esté tapando, que esté comprimiendo la vena, puede ser un embarazo, etc. Luego veo la confluencia que no necesita compresión por la distribución anatómica que tiene, pero sí color y no espectral. La vena femoral, que sí compresión y color, la poplitea, compresión, el color, bueno, puede ser opcional, y el Doppler espectral, sí, y lo pongo como asterisco porque, como les digo, yo prefiero la compresión, pero si ustedes toman la curva, no se olviden de tomar las dos, en caso de. Las venas musculares, compresión y color, y el superficial, compresión y color, y las plantares, cuando el paciente le duela la planta del pie, siempre evalúenlas, también con compresión y color. Y así se ve el examen. Aquí se ve la curva, claramente tiene movimiento de velocidades que varían.
La caja está correcta. No se fijen en el ángulo porque acá no importa el ángulo, pero sí importa el sentido de la caja. Luego veo la compresión de la común, veo la confluencia, aquí se ve claramente buena permeabilidad, la compresión de la vena femoral. Yo tomé una foto ahí donde muestro que la vena tiene pared fina, que no tiene nada en su interior, secuelas de TBP. Aquí vemos la vena poplitea, lo mismo que se tiene que demostrar esa fascicidad, aquí con compresión. Aquí utilicé el Power Doppler con la forma trapezoidal del vascular para abarcar una mejor área. Tronco tibio peroneo, que no se tienen que olvidar porque en el caso de la TBP puede haber una TBP justo en esa zona. Las venas musculares también, compresión, color, etcétera, etcétera. Y a nivel del superficial, no tienen que tomar tantas fotos de superficial, pero sí procurar evaluarlo bien, que los varices estén permeables, que las venas perforantes estén permeables, que los callados estén permeables. Ahora, se nos enfermó el paciente, encontramos un hallazgo y tenemos que clasificarlo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, tenemos que verlo a través de la temporalidad. El trombo lo tenemos que caracterizar con la temporalidad de evolución, con la ocupación del lumen y con su tamaño. A nivel de temporalidad o evolución, el trombo puede ser agudo, subagudo, crónico. Agudo, ya cuando recién se formó, el trombo se ve anecogénico, distiende la vena, tiene cambio inflamatorio y está blandito, o sea, puede migrar fácilmente y generar un TEP. Puede pasar un par de semanas y el paciente sigue con el trombo. A veces los pacientes aguantan el dolor y llega y el trombo ya ha generado cambios debido a su evolución y ya no se ve tan oscuro anecogénico, sino que tiene alguno eco en su interior, entonces se puede ver ya en modo B y está algo heterogéneo y puede doler o no. Y el crónico ya es cuando quedaron secuelas de trombo, es como que quedó los restos. ¿Se imaginan una cañería y pasó barro por su interior? Es como que después de que uno lava eso, igual queda resto de barro, es como lo que sobró, lo que quedó de ese trombo agudo, ¿ya? Y no tiene riesgo de TEP, ¿ya? Y pueden haber calcificaciones, tabique fibroso, etc. Y así se ve el agudo y así se ve el crónico. El crónico, bueno, aquí, como les decía, quedan tabiques fibrosos en su interior, como este, que van a ser característicos, pero no son de riesgo. Respecto a la ocupación del lumen, puede ser avascular, o sea, no tener nada, o ser parcial, que en este caso aquí se ve como hay una zona con lumen, y evaluar la recanalización. Y aquí vemos un trombo parcial de la femoral común. Y si es extenso, bueno, si es grande, mayor de 2 centímetros, mediano 1 a 2 y pequeño menos de 1. Pero ahí cuando en la práctica uno dice si el trombo es muy grande, dice un trombo extenso o un trombo pequeño. Y la trombosis de lo que le expliqué, si está en el callado de la safena interna o la unión safeno-femoral, como algunos dicen, también se considera una trombosis venosa profunda porque puede migrar fácilmente y extenderse al sistema venoso profundo. Y los pacientes que tuvieron trombosis, también las válvulas se echan a perder y esto favorece la insuficiencia venosa profunda. Porque a veces llega el paciente con mucho edema y uno no ve trombosis, pero se debe a una insuficiencia venosa profunda. Ya, y el resumen de los errores técnicos. Entonces, vuelvo a la curva. Dijimos que la curva representaba, si existía hacia proximal, algo que estuviera obstruyendo la vena, ya sea intrínseco o extrínseco. Entonces yo necesito que esa sangre que va pasando se mueva naturalmente, por ende la escala tiene que ser ajustada de velocidad para que esta curva se vea que genera un cambio. En este caso la escala está muy alta, la curva no se ve que se mueva mucho y esta imagen no es técnicamente correcta, o sea, el radiólogo la va a ver y va a pensar que quizás la curva está aplanándose un poco, está muy bajita y lo ideal es que la imagen quede representativa a primera. Lo mismo que hablamos de la caja, si la caja está para el otro lado, yo tampoco voy a saber si aquí había un trombo porque no me demostró que la permeabilidad era correcta. También hay un problema en algunos casos de pacientes que tienen una vena femoral profunda más prominente que se extiende de poplitea hasta la confluencia. Y como uno evalúa habitualmente la vena femoral, la poplitea la deja ahí de lado. Pero a veces hay trombo en esta zona, entonces no olvidar que en casos como este,
Tenemos la vena femoral superficial y una profunda que tiene buen calibre y que podría tener un trombo. Y acá se ve poplitea y se ve como la vena femoral nace a ese nivel. ¿Qué pasa con el PRF? Que dijimos que era para medir la velocidad. Yo sé que aquí no estamos viendo velocidad, pero sí tenemos que adaptar el PRF para que esté ad hoc a las velocidades de la sangre venosa, que es como 12 centímetros por segundo en promedio o menos. Y entonces, para que pueda detectar el color, el PRF tiene que estar cercano a esa velocidad. En el caso de un PRF bajo, o sea, que puede ser inferior a lo que hablamos, no va a haber mucho problema porque igual va a pintar. Ya tendría que ser, ya no es tan pecado, digamos, ahora, en este caso, porque no estamos hablando de velocidades. Pero un PRF alto, sí. Un PRF alto me va a anular la señal y aquí yo pienso que puede haber un elemento en su interior de la vena y no es correcto. Lo mismo que el aplanamiento de la curva, como les dije, puede ser por un May-Turner, por una adenopatía, un embarazo. No siempre es por trombo hacia arriba. Lo mismo que hablamos del flujo lento. En este caso, si no comprimo correctamente, no tengo cómo demostrar que ese examen no tiene un trombo. Una vez me llegó un control de un paciente por TBP, no tenía TBP y se había hecho el examen días atrás, así muy poco. Y es curioso porque no puede un trombo evolucionar tan rápido. Veo las imágenes previas y no había ninguna imagen de compresión y todas eran de flujo lento. Así que el error existe, lo he visto. Problema técnico, también la ganancia. La ganancia es la amplificación de la señal de color y que yo, sin modificar el PRF, puedo tanto pintar como anular la señal. Así que no se basen mucho en el color es un complemento, o sea, la ganancia es un complemento cuando la vena está muy profunda. Yo sé que el PRF está correcto y la señal no es suficiente, yo la amplifico, pero no es la primera opción. Lo mismo que en la caja de color. Hay personas que agrandan la caja de color y cuando yo tengo la caja de color muy ancha, o sea, utilizo todos los cristales, el equipo necesita más hardware para poder detectar y asignar la señal de color al vaso. Entonces, no es una detección óptima del color. Entonces, lo ideal es que uno la angoste, como no así, sino que ni tampoco tan chica, pero que quede en el área de interés para que se vea bien. Y la línea de base tiene que quedar correcta porque si yo la dejo en un extremo no dice nada. Otro punto es la evaluación de las venas, la cara lateral de la pierna. Hay muchas trombosis y quizás los que ya hacen se han dado cuenta que se ven mejor por la cara lateral de la pierna. Principalmente trombosis que son, sólidas y en algunos casos peroneas. Y es importante que revisen porque, como les decía, a veces de verdad que por medial no aparecen. Y también me permite tener un acceso mucho más cómodo para las venas peroneas. ¿Cuál es el detalle? Que tienen que comprimir y no comprimir el hueso, porque está el hueso al ladito, sino que comprimir la vena y pueden generar una falsa trombosis pensando que no pueden comprimir la vena, pero en verdad lo que no están comprimiendo es lo que están comprimiendo es el hueso. Entonces, en resumen, entendimos la patología desde la anamnesis, el examen y la exploración. Y es importante que ustedes comprendan lo que tienen que buscar para que cada imagen tenga una función detrás. No tomar fotos como porque sí, sino que cada foto ojalá traduzca algo, traduzca normalidad, traduzca patología, pero no sea un decorado. Es importante conocer los parámetros técnicos para optimizar la imagen, como les decía, porque la calidad es esencial para que estos exámenes no se reciten, para que el diagnóstico sea correcto, y porque sabemos que es un examen súper importante. Y no olvidar explorar adecuadamente todos los segmentos venosos. Y si necesitan, complementen con transductores, o con transductor curvo, o incluso el pediátrico, el que ustedes quieran. Entonces, ¿cuál es la respuesta de esto? Bueno, que la curva espectral no es 100% fidedigna, esto es lo falso, no es 100% fidedigna para descartar TDP en zonas proximales. Entonces, es necesario que utilicen esto como un apoyo, pero que si ustedes sienten que, por ejemplo, el paciente le duele la fosa ilíaca y tienen dudas, revisen las venas ilíacas. Yo he hecho exámenes con trombosis ilíaca y con trombosis que no son 100% oclusivas,
y aún así la curva de la femoral común sigue siendo normal. Entonces, tengo un trombo en la ilíaca, pero tengo curva femoral común normal. O sea, no garantiza al 100% que uno esté descartando esto. Eso, ahora vienen las preguntas. Bueno, ahí sí, ahí estoy yo nuevamente. Muchas gracias, Francisco, por el masterclass y el alto nivel de conocimiento que siempre entrega. Un orgullo tenerte aquí y como profesor de Innova. Mientras le hacen más consultas, me imagino que hay más consultas para Francisco. Recién estaban preguntando si la masterclass va a quedar grabada. La masterclass va a quedar disponible en el perfil de YouTube de Innova Formación Continua y también en colaboración con el perfil de Absorrad. Les invitamos a seguir a Absorrad en todas sus redes, en LinkedIn, ¿cierto? Porque ahí siempre están compartiendo más conocimiento y probablemente ellos les hagan llegar también más cosas y notificaciones a sus correos electrónicos. No sé si hay más consultas. Bueno, también viene una siguiente clase, viene la de varices, el próximo mes. Así es. Esta es la primera clase de un ciclo que va a ser una vez al mes, si no me equivoco. Y la segunda es de varices. Sí. Perfecto. Bueno, si no hay más consultas, igual hay harta gente en vivo. Aquí hay una consulta. Dice, ¿qué pasa con los pacientes que tienen sobrepeso y mucho edema? Ya. Bueno, es importante que como tecnólogos médicos sean capaces de manejar cualquier transductor. Cuando el paciente llega con mucho edema y va a pasar, es súper difícil que las penetre la pierna, entonces yo tengo que pasar un transductor con menor frecuencia. Y ese transductor va a ser el curvo. Y si ustedes manejan bien los factores de penetración, el ancho del haz, la escala, bueno, con la que se está utilizando, lo armónico, etcétera, pueden demostrar de forma adecuada compresiones o al menos asegurarse de que no existe un trombo suprapopliteo, o sea, de la región poplitea hacia arriba, que es el que más tiene tendencia a migrar. Entonces, atrévanse, prueben otros transductores, no solo en el examen Doppler, sino que en todos los exámenes, porque cuando llegue el momento que lo tengan que usar, ya van a saber qué hacer. Así que yo soy como del team, usa todos los transductores, no te quedes solo con uno. Justo estaba preguntando, ¿qué tiene de distinto característico el transductor lineal vascular? Es la frecuencia que tiene, es una frecuencia más baja, entonces permite penetrar un poco mejor, porque la vena femoral superficial, bueno, todas las venas del profundo están a una profundidad que con el transductor lineal típico no llegamos bien. Y como les digo, muchas veces esta patología se acompaña de edema, entonces necesito un transductor que tenga la capacidad de penetrar más. Y obviamente se optimiza y los presets que traen son mucho más amigables para evaluar la compresión porque tienen mejor contraste, entonces se ve mejor la vena dilatada y colapsada. Perfecto. ¿Trombos cercanos a una perforante se consideran TPP? Claro, todo lo que sea una puerta de entrada del superficial al profundo, como el callado o las venas perforantes, si tienen compromiso de trombosis se van a considerar TPP. Así que es importante que si yo encuentro un varice con trombo, lo siga y me asegure de que no esté comunicado con alguna perforante. En Instagram están preguntando, ¿existe algún segmento anatómico en donde encontremos con mayor frecuencia las trombosis? En general, mucha trombosis se genera en las venas sóleas porque no tienen válvula, entonces hay más estasis venosa. Entonces, hay varios trombos que se generan a nivel sóleo. Pero como les decía, no tengo mi estudio es como, bueno, eso es como real, pero como a nivel empírico, claro, uno ve trombosis en todos lados porque me llegan pacientes con la sintomatología. Lo importante es que sepan encontrarla, o sea, estudiar completamente todo el sistema venoso. Preguntan, ¿cuánto tiempo se debe esperar en una recanalización de un trombo en un paciente con TACO? ¿Cuánto tiempo se debe esperar una recanalización? ¿O en cuánto tiempo se genera una recanalización? Es que es variable, es variable. Hay pacientes que vienen por control a los 6 meses y todavía tienen bastante trombo,
recanalizado parcial y luego viene de nuevo y sigue muy parecido. Depende, lo que he visto yo que depende qué tan rápido actúan cuando tienen un trombo agudo. Cuando el paciente tiene un trombo agudo y actúa rápido, viene al control y generalmente se ve bien. Pero un paciente que esperó, que se aguantó el dolor, como que el trombo no se lava bien después del tratamiento. También depende, por ejemplo, si yo tengo una duplicidad y tengo una vena con trombo, en general la que está, como tiene otra en paralelo, el flujo o sea, la sangre no se genera problema y se va toda por ahí. Entonces la que está con trombo no se lava bien, aunque esté en un tratamiento con anticoagulante. Entonces esa vena suele quedar con mucho trombo, más fea, entonces se dan situaciones distintas. Preguntan, ¿cómo se recomienda hacer el estudio con sospecha de TBP en pacientes con heridas? Bueno, es que ahí depende del protocolo que se haya establecido en el centro. Hay lugares donde no se hacen estudios con herida abierta, pero obviamente en un caso de una TBP uno tiene que ingeniarse y evaluar todo por distintas caras, ¿sí? Eso ya es un tema técnico y de habilidades del tecnólogo que tiene que ingeniárselas para poder abordar el examen desde otra perspectiva. Obviamente el examen puede estar limitado, pero uno tiene que hacer su máximo esfuerzo para descartar esa TDP, porque quizás hay un segmento que no veo, pero descarté el 90% restante, y eso es importante igual. Preguntan, en pacientes con edema unilateral pero Doppler negativo, ¿qué diagnóstico diferencial consideras en primera instancia? Ya, esa es una buena pregunta, porque, bueno, como todos hemos quedado, bueno, no tiene TDP, pero tiene edema, ¿qué pasó? Bueno, esas situaciones pasan, y pasan a diario. Y vamos a tener una clase más adelante que se llama No todo es TBP, donde vamos a hablar qué pasa el paciente que llega con diagnóstico de TBP y no tiene TBP, y ahí vamos a detallar todas esas cosas. Así que la dejo invitado para esa clase. Se vienen cositas. ¿Cuál es la mejor manera de describir un trombo recanalizado? Yo siento que para describir un trombo recanalizado es importante tener el examen anterior, porque yo puedo enfrentarme a una situación donde veo un trombo con un poco de flujo en su interior y no sé evolutivamente, o sea, si no hago una buena anamnesis, no sé evolutivamente en qué estadio estoy. ¿Es un trombo que se está formando y que tiene flujo aún? ¿O es un trombo que se está resolviendo, o sea, que el paciente está en tratamiento con anticoagulante y se está mejorando? Entonces, primero tengo que hablar con el paciente, a saber en qué está. Hay pacientes que, por ejemplo, tuvieron una trombosis, dejaron el anticoagulante y veo un trombo y veo con flujo. Entonces, se está reagudizando. Entonces, las opciones son varias. Es importante contextualizar el examen. Tengo el examen anterior, veo la imagen y miro la actual. Ah, sí, va mejorando, se recanalizó más, etcétera. Entonces, yo a veces digo, no sé, paciente con un trombo que está recanalizando en un porcentaje comparado con el examen anterior, etcétera. Eso. Perfecto. No hay más preguntas, pero por acá dicen que muy buena clase, muy completa. Y estoy absolutamente de acuerdo. Muchas gracias, Francisco, por tu tiempo. Gracias a Absorrad también por la instancia, ¿cierto? Y hay nueva formación continua. Como dijo Francisco recién, esta es la primera charla de varias que se vienen. Aquí también te están mandando felicitaciones y agradecimientos en el chat. Ya, muchas gracias. La verdad que el tema parece breve, o sea, es relativamente breve, pero traté de colocar todo lo que yo he visto con el tema de TBP, así que espero que le haya gustado, que le haya servido. Cualquier duda la dejan ahí la clase va a quedar disponible en los perfiles de YouTube de Innova Formación Continua y de Absorrad, así que pueden revisarla ahí después las veces que estimen conveniente y probablemente reciban alguna comunicación a través de LinkedIn o correo electrónico por parte de Absorrad. Muchas gracias por su tiempo. Recuerden que se vienen más clases. Atentos a nuestras redes sociales, ahí a todos nuestros perfiles, y que tengan un muy buen fin del día, este día martes. Un abrazo, que estén muy bien. Gracias, Francisco, por tu tiempo. Chao. Chao, chao, nos vemos.